Se dice que los demonios, los íncubos, los súcubos e incluso los extraterrestres atraían a las personas mientras dormían con la promesa de placeres sexuales. Una vez que las víctimas estaban inconscientes, podían utilizarlas para todo tipo de actos malvados, como comer su carne, beber su sangre e incluso fecundar a las mujeres. En la mayoría de las culturas, los demonios se asocian comúnmente con el pecado, el mal y la inmoralidad sexual. Como resultado, mucha gente creía que los demonios podían utilizar sus poderes para hacer que la gente cometiera actos sexuales considerados antinaturales. Yo soy el documentalista y esto es 6 demonios sexuales que podrían atacarte de noche. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la verdad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Popobawa. Se dice que Popobawa, que significa ala de murciélago en suajili, es una criatura gigante, un demonio parecido a un murciélago, con un ojo y un miembro muy grande. Se dice que acecha a los hombres y mujeres en Zanzíbar, África y las islas circundantes. Este demonio tiene la capacidad de cambiar de forma, adoptando a menudo la forma de un ser humano o de un animal. Suele visitar los hogares por la noche y no discrimina a hombres y mujeres, a menudo sodomizando a toda una familia antes de seguir adelante. El Popobawa advierte a las víctimas de que deben informar a otros del ataque o se arriesgan a que vuelva. El Popobawa apareció por primera vez en la isla de Pemba en 1965 y se ha informado de avistamientos hasta el día de hoy. Hay varias teorías diferentes sobre el origen del Popobawa. Algunos dicen que es un espíritu furioso creado por un jeque para vengarse de sus vecinos. Hace algunos años, el investigador Benjamin Radford investigó al Popobawa y descubrió que sus raíces estaban en el Islam, la religión dominante de la zona. Según Radford, se dice que sostener o recitar el Corán mantiene a raya a los Popobawa, del mismo modo que se dice que la Biblia disipa a los demonios cristianos. Otros argumentan que el Popobawa es una memoria social articulada de los horrores de la esclavitud. La forma en que se dice que el Popobawa sodomiza a sus víctimas puede tener también algo que ver con el hecho de que la homosexualidad sigue siendo ilegal en Zanzíbar. Número 2. Súcubos e íncubos. Ya hemos hablado acerca de ellos en este canal. Son demonios sexuales, quizás los más conocidos. El súcubo es un demonio femenino que adopta la forma de una atractiva y seductora mujer para seducir a los hombres. En general, se cree que la leyenda del súcubo surgió debido a la preocupación medieval por el pecado, especialmente los pecados sexuales de las mujeres. La versión masculina del súcubo es el íncubo. Al igual que su homólogo femenino, el íncubo drena la fuerza y la energía vital de sus víctimas. A diferencia del súcubo, el íncubo fecunda a sus víctimas con otro íncubo
La víctima dará a luz al bebé, pero este nacerá en circunstancias extrañas. Después, hacia los 7 años, el niño parecerá comportarse normalmente, pero será muy atractivo e inteligente. Según algunas leyendas, el mago Merlín es el producto de un padre íncubo y una madre humana. Algunos creen que también la Virgen María fue desflorada por un íncubo. Muchos creen que los íncubos surgieron muy probablemente como chivo expiatorio de las violaciones y agresiones sexuales. Lo más probable es que tanto la víctima como el violador encontraran más fácil explicar el ataque de forma sobrenatural que enfrentarse a la verdad. Número 3. Lilu. El folclore judío habla de Lilu, un demonio que visita a las mujeres mientras duermen. Su homólogo femenino es Lilin. Esos demonios eran una fuente particular de ansiedad para las madres, porque eran conocidos por secuestrar a los niños. Ardat Lili era otro súcubo que visitaba a los hombres por la noche para continuar su carrera demoníaca. El íncubo era Irdu Lili, que visitaba a las mujeres humanas para asegurarse de que produjeran su descendencia. Número 4. Lidark. Se dice que en las regiones del norte de Hungría vive una criatura llamada Lidark o Ludberg, según la región. Nace el primer huevo de una gallina negra y se dice que suele esconderse en los bolsillos de la gente. Entra en las casas de sus víctimas por el ojo de la cerradura. Una vez dentro, el Lidark se transforma en un ser humano, a menudo adoptando la forma de un pariente muerto de la víctima prevista. Viola a su víctima y luego ensucia mucho la casa antes de marcharse. Algunos informes dicen que el Lidark se encariña con sus víctimas y nunca se va. Se puede exorcizar al Lidark sellándolo dentro del hueco de un árbol o convenciéndolo de que realice una tarea casi imposible, como llevar agua con un cubo lleno de agujeros. Incluso hoy en día, es habitual que los niños húngaros pisen los huevos sacados de una gallina negra o los dejen en los umbrales de las puertas para causar travesuras. Número 5. Mare. Una yegua, conocida como Mare, Mara o Mora, es un espíritu maligno o duende en el folclore germánico que cabalga sobre el pecho de la gente mientras duerme, provocando malos sueños, pesadillas aterradoras. La Mare está atestiguada ya en la saga nórdica Ynglinga del siglo XIII, pero es probable que la creencia en sí sea considerablemente más antigua. La Mare suele ser similar a las criaturas míticas súcubos e íncubos y probablemente se inspiró en la parálisis del sueño. También se creía que la Mara montaba sobre los hombres como si fueran caballos, lo que los dejaba exhaustos y cubiertos de sudor por la mañana. También podía enredar el pelo del hombre o la bestia dormida, lo que daba lugar a Mareloks, llamados también Marflator, trenzas de yegua o Martobor, enredos de yegua. La creencia se originó probablemente como explicación del fenómeno de la trenza polaca, una enfermedad del cabello. Según el autor e investigador Paul Devereux, los Mara incluían a las brujas que adoptaban la forma de animales cuando sus espíritus salían mientras estaban en trance. Número 6. Alp. Procedente del folclore teutón o alemán, un Alp
es una pequeña criatura parecida a un elfo que, según se dice, se subía en el pecho de la víctima dormida y se convertía en una fina niebla y entraba en el cuerpo a través de las fosas nasales, la boca o la vagina. Una vez dentro, el Alp tenía la capacidad de controlar los sueños de su víctima, creando horribles pesadillas. Las víctimas decían tener una sensación de falta de aliento al despertar, lo que puede ser una de las primeras explicaciones de la apnea y otros trastornos del sueño en personas que no deberían tenerlo. Yo soy el documentalista y esto fue 6 demonios sexuales que podrían atacarte de noche.